Un grito desgarrado rompió la quietud del templo, resonando entre columnas manchadas de sangre. Alejandro, con la piel tensa y el corazón latiendo, observaba la profecía grabada en el altar. «No puede ser», murmuró, mientras las sombras danzaban con la luz de las antorchas. Cada palabra del oráculo parecía cortarle el aliento. Su destino estaba atado a traiciones que ni podía imaginar. La figura de su hermano, Raúl, apareció entre el humo, con ojos llenos de rabia y miedo. Alejandro retrocedió, sintiendo la fragilidad de todo lo que creía seguro. El eco de pasos invisibles lo rodeaba mientras el dios observaba desde lo alto, invisible pero implacable. Nadie podía escapar de aquel juego cruel, y cada decisión parecía acercarlo más a la caída. Las lágrimas de Marta caían sobre las runas, mezclándose con la sangre, mientras Alejandro comprendía que la verdad dolía más que cualquier herida física. El viento nocturno agitaba las cortinas, llevando consigo un olor a cenizas y traición que nunca olvidaría. Alejandro caminaba entre las columnas rotas, intentando comprender la traición que se cernía sobre él. Cada sombra parecía susurrar secretos prohibidos, y su mirada buscaba algún signo de Raúl entre la penumbra. Marta lo seguía, con pasos temblorosos, mientras las lágrimas aún brillaban en sus ojos. «Nunca imaginé que la sangre pudiera hablar», dijo Alejandro, con voz áspera, sintiendo que el templo mismo conspiraba contra ellos. Los ecos de sus pasos se mezclaban con los del pasado, con recuerdos que ahora se volvían cuchillos en su pecho. Conto. Las antorchas iluminaban fragmentos de estatuas quebradas, revelando la historia de un dios que jugaba a controlar destinos. Alejandro se preguntaba si podrían escapar del laberinto de mentiras que los rodeaba, o si cada movimiento ya estaba decidido desde el principio. El aire olía a cenizas y sal, un recordatorio de que cada acto tenía un precio. La noche avanzaba lentamente, y cada instante se sentía más pesado que el anterior, cargando con la amenaza de traición inminente. Raúl se ocultaba entre los escombros, observando cada movimiento de Alejandro con una mezcla de odio y miedo. Sabía que cualquier paso en falso podría revelar su presencia, pero la ambición quemaba más fuerte que el miedo. Marta se mantenía cerca de Alejandro, intentando ofrecerle algún consuelo, con una mano temblorosa. «No podemos confiar en nadie», murmuró Alejandro, mientras sus ojos recorrían el templo oscuro, buscando rastros del traidor. La profecía del oráculo resonaba en su mente, cada palabra perforando su entendimiento con la certeza de la fatalidad. Mientras avanzaban, la brisa nocturna movía las cortinas de humo, revelando por un instante figuras espectrales que desaparecían en la sombra. Alejandro sentía que cada decisión los acercaba más al abismo y que la traición que los esperaba no sería perdonada. Las antorchas crepitaban con un brillo mortecino, como si los dioses mismos observaran y disfrutaran del sufrimiento humano. El viento nocturno agitaba las antorchas mientras Alejandro y Marta avanzaban con cautela. Cada columna rota parecía un testigo silencioso de la traición que se avecinaba. Raúl emergió de repente, su mirada intensa y llena de resentimiento. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo la presión del destino sobre sus hombros. «Esto no termina aquí», dijo Raúl con voz grave, mientras Marta gritaba su nombre. Las sombras se alargaban, y cada sonido parecía multiplicarse en el templo vacío. La sangre de antiguos sacrificios aún manchaba las piedras, recordando que los dioses no perdonan ni olvidan. Alejandro sentía la fuerza del destino tirando de ellos, empujándolos hacia un conflicto inevitable. Marta intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras sostenía el borde de su túnica. Cada respiración parecía un acto de valentía, y cada latido un recordatorio de que la traición era la regla, no la excepción. La confrontación era inevitable. Alejandro respiraba con fuerza, sintiendo la traición como un filo cortante. Raúl avanzaba, decidido, con cada paso resonando en el templo silencioso. Marta intentaba interponerse, su rostro reflejando miedo y determinación a la vez. «Raúl, detente», imploró Alejandro, pero sus palabras parecían perderse entre las piedras y el humo. El dios invisible observaba desde lo alto,
su presencia palpándose en el aire como un presagio de calamidad. Alejandro sabía que cada elección tendría consecuencias irreversibles, que cada acto de valentía o miedo se contaría en sangre. El eco de los pasos y los susurros antiguos llenaba el espacio, mezclando pasado y presente. Marta se abrazaba a sí misma, buscando fuerza mientras los ojos de Raúl brillaban con la intensidad de su propia ambición. La noche era testigo de la primera chispa de guerra, y el templo parecía respirar con ellos, consciente del destino que se sellaba. Alejandro caminaba por los corredores abandonados del templo, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de dudas. Marta lo seguía de cerca, su respiración entrecortada y las manos temblorosas. Cada sombra parecía esconder secretos, y los ecos del pasado susurraban advertencias que no podía ignorar. «No podemos fiarnos de nadie, ni siquiera de lo que creemos ver», dijo Alejandro mientras sus ojos recorrían las paredes cubiertas de musgo y polvo. La memoria de Raúl y su traición reciente lo mantenía alerta, y sentía que cada paso los acercaba a un destino que no podía controlar. El viento se colaba entre las grietas, llevando consigo un olor a humedad y piedra antigua. Marta se acercó más, buscando ofrecer algún consuelo, aunque la tensión se palpaba en el aire. Alejandro apretó los puños, decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo que pudiera tener para ellos o para su propio corazón. Marta sostuvo la mano de Alejandro con fuerza, buscando transmitir calma, mientras el eco de pasos invisibles les seguía. «Cada decisión tiene su precio», murmuró él, con voz grave, sintiendo que la traición aún podía acechar desde cualquier rincón toputu. La brisa nocturna movía las cortinas rotas, revelando sombras que parecían moverse por sí solas. Alejandro observaba con desconfianza cada piedra, cada grieta, recordando las advertencias del oráculo. Marta respiraba hondo, intentando ignorar el temor que le nublaba la vista, mientras su mirada se cruzaba con la de Alejandro, compartiendo un instante de entendimiento silencioso. La luz de las antorchas oscilaba sobre sus rostros, creando reflejos en sus ojos que hacían evidente la mezcla de miedo y determinación que los mantenía en pie. Sabían que cualquier error podía significar la pérdida definitiva, y que la noche aún estaba llena de secretos y traiciones. Un sonido metálico resonó detrás de ellos, y Alejandro giró con rapidez, el corazón en un puño. Raúl estaba cerca, invisible pero presente, su presencia anunciando peligro. Marta se aferró a Alejandro, temblando, mientras él evaluaba la situación con ojos agudos y mente calculadora. «No nos queda tiempo para dudar», dijo Alejandro, respirando con fuerza, sintiendo que cada instante contaba. Las paredes del templo parecían cerrarse sobre ellos, y la sensación de vigilancia constante los obligaba a moverse con cautela. Marta tragó saliva, intentando no mostrar el miedo que la paralizaba. Alejandro apretó los labios, recordando que la traición podía aparecer en cualquier momento y que la única forma de sobrevivir era mantenerse alerta y unido. La noche avanzaba, y la tensión aumentaba con cada sombra que pasaba por su vista periférica. La tensión era casi tangible mientras avanzaban por un pasillo lleno de columnas derrumbadas. Contó. Alejandro sentía la mirada de Raúl sobre ellos, aunque no podía verlo. Marta respiraba con dificultad, tratando de calmarse mientras su corazón golpeaba en el pecho. «Debemos encontrar alguna pista sobre lo que planea», dijo Alejandro, con voz firme, intentando ocultar el miedo que lo consumía. Cada paso levantaba polvo y fragmentos de piedra, recordándoles que estaban en un lugar donde los secretos permanecían guardados durante siglos. La luz de las antorchas se reflejaba en las paredes húmedas, proyectando sombras que parecían moverse como espectros. Marta tomó aire y asintió, confiando en la determinación de Alejandro, mientras él avanzaba con cuidado, consciente de que la traición podía manifestarse en cualquier instante. Finalmente llegaron a una cámara más amplia, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Alejandro observó cada rincón, intentando anticipar la presencia de Raúl y de cualquier otra amenaza. Marta permanecía cerca, con los ojos abiertos y atentos, sintiendo la presión de la traición aún pendiente. «No podemos bajar la guardia ni un instante», susurró Alejandro,
apretando los dientes. El eco de sus pasos retumbaba en la sala, mezclándose con el murmullo del viento y el crujido de las piedras antiguas. Marta respiró hondo, aferrándose a la esperanza de que podrían encontrar algún indicio de la verdad. Alejandro, consciente de cada detalle, sabía que cada segundo contaba y que la traición acechaba en cada sombra, en cada grieta. La cámara parecía un laberinto de secretos y decisiones fatales. El aire estaba cargado de tensión mientras Alejandro y Marta avanzaban por un pasillo cubierto de estatuas rotas. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y Alejandro sentía el peso de la traición en cada piedra. «Raúl sabe que estamos aquí», murmuró, con la voz llena de gravedad tontones. Marta lo miraba con ojos temerosos, pero decidida a seguirlo. Los ecos de antiguos sacrificios resonaban entre las columnas, y el murmullo de un dios invisible parecía acercarse a ellos. Cada paso era un desafío, y cada respiración estaba marcada por el miedo y la anticipación. Alejandro apretó los dientes, comprendiendo que cualquier descuido podía significar su fin. Marta se aferraba a su brazo, buscando fuerza, mientras él mantenía la mirada fija en la penumbra, tratando de anticipar cualquier movimiento de su hermano traidor. El pasillo parecía un laberinto donde la lealtad y la traición se entrelazaban. Las paredes húmedas del templo reflejaban la luz de las antorchas, creando formas inquietantes que parecían cobrar vida. Alejandro escuchaba atentamente cada crujido del suelo, consciente de que Raúl podía atacar en cualquier momento. Marta apretaba su mano, tratando de infundirle calma, pero su rostro delataba temor. «Cada movimiento cuenta», dijo Alejandro, con voz firme, aunque por dentro sentía la presión de lo inevitable. La brisa que entraba por grietas antiguas traía un olor a humedad y piedra, y cada respiración parecía más pesada que la anterior. Alejandro se movía con cuidado, esquivando fragmentos de escombros y observando cada sombra. Marta lo seguía, aprendiendo a leer sus gestos y anticipando sus decisiones. Ambos sabían que estaban atrapados en un juego de traiciones que superaba su comprensión. La tensión aumentaba con cada paso, y la certeza de un enfrentamiento inminente se sentía en el aire. Un ruido detrás de una columna hizo que Alejandro girara bruscamente. Sus ojos captaron un destello de movimiento. Raúl los observaba desde las sombras, con expresión de odio y determinación. Marta se encogió junto a Alejandro, temblando, mientras él intentaba calcular el siguiente paso. «No podemos permitir que nos sorprenda», murmuró, con voz firme pero cargada de tensión. Cada rincón del templo parecía un escenario de emboscadas, y cada sombra un posible traidor. Alejandro respiró profundo, consciente de que la traición estaba más cerca de lo que imaginaba. Marta mantenía la mirada fija en Raúl, tratando de transmitirle su apoyo silencioso. El tiempo parecía detenerse mientras los tres permanecían inmóviles, evaluando el terreno y el riesgo que cada acción podría implicar. La noche avanzaba lentamente, y el peligro se palpaba en cada respiración compartida. Alejandro avanzó con cautela, manteniendo la mirada fija en Raúl, mientras evaluaba posibles rutas de escape. «Cuantía». Marta respiraba con dificultad, aferrándose a su brazo con fuerza, compartiendo la ansiedad y el miedo. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde», susurró Alejandro, sintiendo que la presión de la traición aumentaba con cada segundo. Las antorchas iluminaban fragmentos de estatuas caídas, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse con vida propia. Cada paso levantaba polvo, mezclándose con el aroma antiguo del templo. Alejandro observaba cada detalle, consciente de que cualquier error podría ser fatal. Marta, con los ojos fijos en su hermano traidor, intentaba mantenerse firme y encontrar fuerza en la determinación de Alejandro. El ambiente estaba cargado de tensión y amenaza inminente, como si el templo mismo estuviera consciente de la confrontación que se avecinaba. Finalmente, Alejandro y Marta llegaron a una sala central donde la luz de las antorchas apenas iluminaba los contornos de antiguos altares. Raúl emergió de la sombra, su mirada llena de resentimiento y ambición.
Alejandro se colocó frente a Marta, decidido a protegerla mientras evaluaba los movimientos de su hermano. «Esto termina ahora», dijo, con voz firme, dejando que cada palabra resonara en la sala. Marta respiró hondo, preparada para lo que vendría, mientras Alejandro sentía el peso de la traición y la necesidad de actuar con rapidez. Cada sombra parecía moverse y cada eco de pasos hacía que el corazón latiera con fuerza. Alejandro sabía que no había margen para errores y que la confrontación decidiría el destino de todos. La tensión se palpaba en el aire y la noche parecía detenerse mientras los tres se enfrentaban en un instante cargado de peligro y anticipación. Alejandro no podía creer lo que sus ojos veían. Una figura que pensaba perdida reaparecía entre las sombras del templo. Raúl, con expresión de arrogancia y resentimiento, sostenía un objeto brillante que revelaba secretos que cambiarían todo. Marta se aferró a Alejandro, su respiración agitada mientras intentaba comprender la traición que se extendía más allá de lo imaginable. «No es solo él. Todo ha sido un juego», susurró Alejandro, con un hilo de incredulidad en su voz. La profecía del oráculo resonaba con más fuerza que nunca, indicando que nada era lo que parecía. Cada sombra parecía observarlos, y el viento movía las cortinas de humo, revelando fragmentos del pasado oculto. Alejandro sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, mientras Marta intentaba mantener la calma. La traición se volvía tangible, y la tensión alcanzaba niveles insoportables. Marta miraba a Raúl con incredulidad, comprendiendo que la traición no solo provenía de su hermano, sino de decisiones que nadie había anticipado. Alejandro apretó los puños, consciente de que cada acción de Raúl había sido planeada para desestabilizarlos. «Todo esto ha sido calculado», murmuró Alejandro, mientras su mirada recorría cada esquina de la sala. El aire estaba cargado de polvo y tensión, y el eco de pasos pasados parecía resonar en las paredes. Marta se obligó a respirar hondo, recordando que su única fuerza estaba en mantenerse cerca de Alejandro y no perder la calma. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si el templo supiera de la traición y jugara con ellos. Alejandro sentía que el tiempo se comprimía y que cualquier error podía ser fatal. La profecía cobraba sentido con cada detalle que descubría. La verdad revelada golpeó a Alejandro con fuerza. Alguien cercano había manipulado los eventos desde el principio. Marta lo miraba con ojos llenos de miedo, pero también con determinación para enfrentar lo inevitable. «Nada es como creíamos», dijo Alejandro, respirando con dificultad mientras la tensión lo envolvía. Raúl avanzaba lentamente, consciente de su poder sobre la situación, disfrutando cada segundo de desconcierto. Alejandro sintió que la traición ya no era un acto aislado, sino un tejido completo que los atrapaba a todos. Marta intentaba mantenerse firme, aunque el peso del descubrimiento la hacía vacilar. Cada paso, cada sombra, parecía acercarlos a un conflicto imposible de evitar. El aire estaba cargado de polvo, humo y la sensación de que los secretos del pasado finalmente habían sido desenterrados. El giro de los acontecimientos los dejó paralizados. Alejandro comprendió que un aliado inesperado era el verdadero heredero de secretos antiguos, mientras Raúl mantenía su posición con una sonrisa de triunfo. Marta tragó saliva, sintiendo cómo la traición se había multiplicado y cómo el destino los empujaba hacia un conflicto inevitable. «No podemos retroceder ahora», susurró Alejandro, consciente de que cada segundo contaba. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes de piedra. Cada fragmento de escombro parecía un recordatorio de las decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Marta buscaba fuerza en la determinación de Alejandro, mientras él evaluaba el escenario, intentando anticipar el siguiente movimiento de Raúl. El aire estaba cargado de tensión, y cada respiración parecía un recordatorio de la traición que los rodeaba. La sala central del templo parecía un escenario de destinos entrelazados. Alejandro respiraba con fuerza, consciente de que cada decisión podría sellar el futuro de todos. Marta permanecía junto a él, intentando infundirle coraje mientras la traición se manifestaba en cada gesto de Raúl. «Esto cambiará todo»,
murmuró Alejandro, observando cómo los secretos se desplegaban ante ellos. La tensión alcanzaba un nivel insoportable y cada sombra parecía moverse con intención propia. Raúl avanzaba, confiado, sabiendo que el golpe que daría sería irreversible. Marta tragó saliva, sintiendo que el peso de la verdad era casi insoportable. Alejandro apretó los dientes, decidido a enfrentar el destino sin titubear. La noche avanzaba, y la historia del templo se reescribía ante sus ojos, marcada por traiciones, secretos y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La confrontación era inminente. Alejandro respiraba con fuerza, preparado para enfrentar a Raúl, quien avanzaba con paso firme y mirada implacable. Marta se mantenía junto a él, intentando infundirle calma, mientras la tensión llenaba la sala. Diosio. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si el templo presagiara la violencia que se avecinaba. No dejaremos que tu ambición nos destruya, dijo Alejandro con voz firme, mientras sus puños se cerraban con determinación. Raúl sonrió con desprecio, disfrutando del miedo que proyectaba en ellos. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras largas y oscilantes, y cada fragmento de piedra rota parecía marcar el inicio de un conflicto inevitable. Marta respiró hondo, aferrándose a la esperanza de que Alejandro pudiera superar la traición de su hermano. Cada segundo se sentía eterno, mientras el destino parecía colgar de un hilo. Alejandro dio un paso adelante, decidido a proteger a Marta, mientras Raúl se acercaba con confianza y crueldad. Marta apretó su mano, temblando, pero manteniéndose firme. Cada acción que tomes tendrá consecuencias, murmuró Raúl, su voz resonando con amenaza. Alejandro sentía que la sala misma contenía la respiración, observando cada gesto y movimiento. Cada fragmento de piedra rota bajo sus pies parecía amplificar la tensión, y las sombras proyectadas por las antorchas creaban un juego de luces inquietante. Marta miraba a Alejandro con ojos llenos de preocupación, intentando transmitirle fuerza. Alejandro sabía que no podía fallar, que cada decisión sería crucial para sobrevivir y enfrentar la traición. El aire estaba cargado de electricidad y miedo, y cada instante parecía un preludio de lo inevitable. El choque era inevitable. Alejandro y Raúl se encontraron cara a cara en la sala central, sus miradas cargadas de odio y desafío. Marta se colocó detrás de Alejandro, observando con temor y determinación. Cada gesto de Raúl revelaba su intención de aplastar cualquier resistencia, mientras Alejandro buscaba el momento preciso para actuar. «Nunca me rendiré ante tu ambición», dijo Alejandro, con voz firme, mientras su corazón latía con fuerza. La tensión llenaba el aire, y cada sombra proyectada por las antorchas parecía moverse con intención propia. Marta respiraba con dificultad, tratando de mantenerse firme, mientras Alejandro evaluaba cada movimiento de su hermano. Cada segundo era un riesgo, y la traición se palpaba en cada mirada. La noche parecía detenerse mientras los tres se preparaban para un enfrentamiento que marcaría su destino para siempre. El combate comenzó. Alejandro bloqueó el primer ataque de Raúl, sintiendo la fuerza de su hermano, mientras cada golpe resonaba en la sala. Marta gritó su nombre, intentando distraerlo, pero Alejandro estaba concentrado. «No permitiré que nos destruya», pensó, mientras su cuerpo se movía con precisión y fuerza. Cada choque de armas levantaba polvo y fragmentos de piedra, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Raúl sonreía con crueldad, disfrutando del desafío. Marta respiraba con rapidez, observando cada movimiento y preparando su mente para actuar si fuera necesario. Alejandro sentía que cada golpe era un recordatorio de la traición, de la lucha y de la necesidad de proteger lo que más amaba. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la sala parecía vibrar con la fuerza del enfrentamiento. El enfrentamiento llegaba a su punto crítico. Alejandro y Raúl intercambiaban golpes, cada uno medido y preciso, mientras Marta observaba con desesperación y esperanza. Tonto. La sala vibraba con cada impacto, y las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes. Alejandro sintió el peso de la traición, pero también la determinación de no ceder. «Esto termina hoy», pensó,
mientras cada músculo de su cuerpo respondía a la urgencia del momento. Marta se mantuvo firme, aferrándose a la esperanza de que Alejandro pudiera prevalecer. Raúl mostraba signos de cansancio, pero su arrogancia lo mantenía en pie. La noche parecía detenerse mientras los tres se enfrentaban, y el destino se balanceaba en un hilo invisible, marcado por la traición, el coraje y la necesidad de sobrevivir. El eco del combate aún resonaba en el templo mientras Alejandro contemplaba las consecuencias de la batalla. Cada piedra rota, cada sombra movida por el viento, parecía contar la historia de la traición y la violencia reciente. Marta se acercaba lentamente, sus manos temblorosas, mientras intentaba ofrecer un consuelo frágil. Alejandro observaba a Raúl, quien yacía herido, pero con una mirada desafiante que no cedía ante el dolor. «Todo tiene un precio», murmuró Alejandro, comprendiendo que la victoria era parcial y que la traición había dejado marcas imborrables. Marta respiró hondo, mientras la brisa nocturna movía el humo de las antorchas, creando reflejos inquietantes sobre los muros del templo. Cada gesto, cada movimiento, parecía cargar con la memoria de todo lo ocurrido. Alejandro sintió la mezcla de alivio y temor, consciente de que aún quedaban decisiones críticas por tomar. La tensión se mantenía, y el aire estaba cargado de polvo, sangre y la certeza de que nada volvería a ser igual. Alejandro avanzó entre los escombros, buscando señales de otros posibles traidores, consciente de que la batalla aún no había terminado. Marta lo seguía, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de preocupación. Raúl intentaba incorporarse, su cuerpo cubierto de heridas y su orgullo intacto. «No hemos terminado», susurró Raúl, con voz débil pero cargada de amenaza, recordando que la traición podía resurgir. Alejandro respiró hondo, evaluando la situación, mientras el viento movía los fragmentos de humo y polvo que flotaban sobre el templo. Marta se aferraba a su brazo, buscando fuerza en su determinación y en la certeza de que debían actuar con rapidez. Cada sombra parecía observarlos, recordándoles que la tensión aún dominaba la sala. Alejandro comprendió que la resolución sería parcial y que el precio de la victoria siempre llevaba consigo nuevas responsabilidades. La tensión se suavizaba apenas cuando Alejandro se detuvo frente a Raúl, evaluando cada movimiento y cada expresión. Marta respiraba con dificultad, intentando mantenerse firme, mientras observaba cómo el hermano traidor luchaba por mantenerse en pie. «No podemos permitir que el odio nos domine», dijo Alejandro con voz firme, mientras su mirada atravesaba la sala, buscando cualquier indicio de peligro. Raúl sonrió débilmente, reconociendo que la fuerza y determinación de Alejandro eran ahora innegables. Las antorchas proyectaban reflejos danzantes sobre los muros, iluminando los rostros cansados pero determinados de los tres. Marta se acercó lentamente, apoyando una mano en el hombro de Alejandro, recordándole que aún podían encontrar una salida. La brisa nocturna movía el humo y el polvo, creando un ambiente cargado de historia, traición y un atisbo de reconciliación. Alejandro comprendió que cada segundo contaba y que la resolución definitiva requeriría sacrificio y coraje. Alejandro se acercó lentamente a Raúl, extendiendo una mano en señal de tregua, mientras Marta observaba con ojos esperanzados. «Podemos detener esto sin más sangre», dijo Alejandro con voz firme pero cargada de emoción, consciente de que la traición aún podía resurgir en cualquier momento. Raúl titubeó, respirando con dificultad y mirando a su hermano con mezcla de rencor y reconocimiento. Cada sombra parecía observarlos, como si el templo mismo guardara memoria de sus actos. Marta respiró hondo, sintiendo que por primera vez había un hilo de posibilidad en medio del caos. Alejandro comprendió que la resolución requería más que fuerza física, necesitaba comprensión y estrategia. La luz de las antorchas oscilaba suavemente, proyectando reflejos cálidos sobre los muros agrietados, mientras el viento nocturno movía el polvo y el humo, envolviendo la escena en un halo dramático y tenso. El silencio se apoderó del templo mientras Alejandro y Raúl permanecían frente a frente, cada uno evaluando la fuerza y el riesgo del otro. Marta respiraba hondo,
aferrándose a la esperanza de que la paz pudiera prevalecer tras tanta traición. No más juegos ni mentiras, murmuró Alejandro, consciente de que cada palabra era decisiva. Raúl asintió con dificultad, reconociendo la verdad en el tono de su hermano. Las antorchas proyectaban sombras largas y suaves sobre los muros, iluminando los rostros exhaustos pero decididos de los tres puntovientas. Alejandro comprendió que la victoria no era solo física, sino también emocional y estratégica. Marta sintió un alivio contenido, mientras la tensión comenzaba a disiparse lentamente. Cada fragmento de piedra rota y cada rincón oscuro del templo parecían respirar junto a ellos, como si la historia de traición y redención se estuviera cerrando con un acto de comprensión y resolución. La sala central del templo estaba en calma tensa, Pinto. Alejandro respiraba profundamente, consciente de que cada segundo contaba. Marta permanecía a su lado, apoyando su mano sobre el brazo de Alejandro, compartiendo el miedo y la esperanza. Raúl los observaba, derrotado físicamente, pero con un brillo desafiante en los ojos. «Hemos sobrevivido, pero nada volverá a ser igual», murmuró Alejandro, sintiendo el peso de cada traición y sacrificio. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras largas y temblorosas sobre las paredes de piedra, mientras el viento movía restos de polvo y humo. Cada fragmento roto del templo parecía narrar la historia de sus errores y victorias. Marta inspiró profundamente, intentando aceptar la realidad que los rodeaba. Alejandro comprendió que la resolución era parcial, la victoria había sido ganada, pero la paz aún era frágil. El aire estaba cargado de recuerdos, decisiones y la certeza de que el destino seguía su curso, incluso después de la confrontación. Alejandro caminó entre los restos del templo, observando las huellas de la batalla y las cicatrices de la traición. Marta lo seguía, sus pasos firmes pero llenos de cautela. Raúl permanecía inmóvil, comprendiendo que el poder y la ambición no siempre podían sostenerse frente a la verdad. «Cada elección nos ha llevado hasta aquí», dijo Alejandro, con voz grave, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. La luz de las antorchas proyectaba reflejos cálidos y sombras suaves, y el aire olía a polvo, humo y sangre seca. Marta inspiró profundo, reconociendo que la noche había cambiado para siempre sus vidas. Alejandro comprendió que el final de la batalla no era el final de su viaje. Las heridas, visibles y ocultas, marcarían su camino. Cada fragmento de piedra, cada sombra proyectada por las antorchas, parecía narrar un relato de sacrificio, traición y supervivencia. La tensión se suavizaba lentamente, dejando espacio para la reflexión y la aceptación de lo inevitable. El viento nocturno recorrió la sala central mientras Alejandro se detuvo, contemplando los restos del altar y los fragmentos de estatuas caídas. Marta respiraba con dificultad, reconociendo que la lucha había terminado, pero que la tensión aún persistía. «Nada volverá a ser igual», dijo Alejandro, con voz firme, mirando a Raúl, quien bajó la cabeza, consciente de la derrota. Cada sombra parecía recordar la traición, la ambición y el coraje que se habían desplegado en el templo. Marta se acercó, apoyando una mano en el hombro de Alejandro, buscando transmitir fuerza y esperanza. La brisa movía el polvo y el humo, creando reflejos danzantes que iluminaban sus rostros. Alejandro comprendió que la resolución no solo era física, sino también emocional. La paz se construía sobre la aceptación y la memoria de lo vivido. Cada piedra, cada sombra, cada eco parecía un recordatorio de los sacrificios necesarios para sobrevivir y preservar la verdad. La noche avanzaba, y la calma parecía envolver la sala del templo. Alejandro observaba cómo Marta y Raúl se movían lentamente, cada uno procesando la intensidad de los eventos recientes. «Hemos sobrevivido, pero nuestras cicatrices nos acompañarán siempre», murmuró Alejandro, mientras las antorchas proyectaban sombras largas y temblorosas. Marta inspiró profundamente, reconociendo que la traición y la violencia habían dejado marcas indelebles, pero también fuerza y resiliencia. Raúl permanecía sentado, meditando sobre sus decisiones y el precio de su ambición. Cada fragmento de piedra rota, cada columna caída, parecía contar la historia de lo que había ocurrido, recordando que incluso en la resolución
había un eco de pérdida y aprendizaje. Alejandro comprendió que la historia no terminaba con la batalla, sino que continuaría en cada elección que siguieran tomando. El último instante llegó con un silencio denso. Alejandro cerró los ojos un momento, sintiendo la paz frágil que quedaba tras la tormenta de traición y violencia. Marta se acercó, tomándole la mano con fuerza, y juntos contemplaron el templo destruido. Raúl permaneció a cierta distancia, respetando el final del conflicto. «Esto marca el final de una era, pero también el comienzo de otra», susurró Alejandro, mientras el viento nocturno movía polvo y escombros, creando un juego de luces y sombras sobre las piedras antiguas. Cada sombra parecía un recuerdo, cada fragmento roto un testimonio de lo vivido. Marta inspiró profundamente, aceptando que la vida continuaría con cicatrices, aprendizajes y una esperanza renovada. Alejandro comprendió que la historia no terminaba con la última batalla. El eco de sus decisiones resonaría para siempre, dejando una marca imborrable en el templo y en sus corazones. El silencio era profundo, como si los dioses mismos observaran y reconocieran su valor.